Hola amigos de YouTube, bienvenidos a esta nueva sección paranormal llamada Jueves Paranormal, donde contaré historias de terror ya sea acompañado o solo XD, pero bueno, en esta primera ocasión nos acompaña tres loquenderos que de pronto ustedes conozcan por sus fabulosas historias de terror excepto uno y son, Jack Taylor, Sub-Zero Reload, y Jack Slaughter. Bienvenidos sean muchachos, pero bueno, antes de comenzar el video quiero dar un aviso: si quieren enviarme sus historias de terror pueden enviármelas por mensaje privado de YouTube y de Facebook que se los dejaré en la descripción del video. Si quieren aparecer contándola díganmelo y qué avatar quieren, pero si lo quieren que yo lo diga pues bueno, eso se los dejo en su criterio. Bueno, ya dicho esto, comencemos. La historia que voy a relatarles es muy poco conocida, pero aún así es real. Si tienen un corazón de acero, los nervios de hierro y el alma de un luchador de sumo, acomódense para leer esta historia. Pero si son muy débiles al miedo, a la crueldad y a la sangre, mejor retírense que aquí. En un pueblito de esta ciudad, muchos años atrás, habitaba en una casucha una señora cuyo nombre era Rosa. Rosa era una mujer feliz, vigorosa y muy bella. Pero al fallecer su marido, Rosa fue, con el paso de los años, volviéndose loca. Ella y su marido habían criado 4 hijos. Rosa, muy poquito a poco, fue empezando a tratarlos muy mal. Los hijos ya no se le acercaban, porque Rosa cada vez que los veía se enojaba muchísimo, y los golpeaba tan fuerte, que los gritos de las pobres criaturas penetraban en los oídos de uno. La familia vivía en el campo, y por eso no se podían escuchar los gritos de las criaturas. Rosa tenía 2 hijas mujeres y 2 varones. El mayor se llamaba Francisco, después Javier y luego María y Guadalupe. En el pronóstico de la radio, se anunciaban fuertes granizos, intensas nevadas y muchas tormentas eléctricas. Iba a hacer mucho frío, y Rosa dijo a sus 4 hijos: empaquen machetes y hachas. Iremos a cortar leña al bosque. Ya. Los niños, sin decirle una palabra, ya tenían armados los bolsos con linternas, hachas, machetes y carne podrida por si se encontraban con algún animal. Ya estando en el bosque, Rosa dijo a Francisco: tú vendrás conmigo. El resto de ustedes, busque leña por ahí. Francisco, sin decirle una palabra, agarró su bolso y siguió a la madre. Cuando estaban lo bastante alejados de los demás, la madre le dijo muy lentamente a Francisco: dame tu bolso. Él lo hizo, se lo entregó. Espero que comprendas lo que hago. Tu padre era el único que trabajaba, y sin él estamos perdidos. Tú eres una boca más a alimentar, y yo muero de hambre. Lo siento, pero al mismo tiempo, no lo lamento. Y sacando el hacha del bolso voló la cabeza de Francisco. Con el hacha ya bien lavada, volvió corriendo hacia los niños y les dijo: a Francisco se lo comió un oso. Será mejor que volvamos a casa. Las pobres criaturitas no sabían lo que les esperaba. Ya en casa, todos acostados, cenados, bañados y aseados, Rosa llamó a Javier. Javier obedeció. Rosa le dijo: hazme un té. Javier obedeció, de nuevo. Ya el té estaba preparado cuando Rosa dijo: ahora tráeme ese bote que está ahí. Y luego echó en el té lo que había en el frasco. Rosa dijo: tómatelo, hijito. Javier no entendía nada, y pensó que solo era un cariño muy repentino y raro de su madre. Javier lo tomó sin sospecha alguna. Al ratito, Javier cayó al suelo. Lo que pasa es que el té tenía cianuro, un veneno letal en los humanos. Luego fue al cuarto de Lucía y de María corriendo, mientras decía: a Javier le vino un paro cardíaco de la nada. Lucía logró dormirse, pero María no. A la mañana siguiente, ya levantada, la madre llamó a María. Debes estar muy cansada como para ir a hacer tus quehaceres, ¿no? María asintió con la cabeza. Rosa la acostó en su cama, y comenzó a cantarle La nana del pajarito, canción que ella le cantaba a María cuando ella era apenas una bebé. A María le agradó esta sensación de ternura, y quedó profundamente dormida, ya que no había descansado en toda la noche transcurrida. Cuando María soñaba con el coro de los ángeles, Rosa había agarrado un cuchillo recién afiladito, y lo atravesó por el corazón de María. Como las 2 ocasiones anteriores, fue corriendo hacia Lucía y dio esta excusa: ha entrado un asesino a la casa y mató a María. Ya estaba sola Lucía, y Rosa dijo: debo confesarte una cosa, querida y odiada hija mía, yo he sido la que mató a tus hermanos. Yo lo hice todo. Corté la cabeza de Francisco, envenené con cianuro a Javier, e hice que María durmiera para poder atravesarle el corazón con un machete. Y ahora, voy a ahorcarte muy lentamente, para que sufras como ninguno de tus hermanos. Te odio, pedazo de cucaracha. No, madre. No lo hagas. Y así lo hizo.
También mató a 5 familias más, y se dice que las 6 casas, contando la de ella, están embrujadas, y que si alguien va a un bosque cualquiera y dice 5 veces Francisco, el chico se te aparece por detrás y te saca la cabeza con un hacha. Algunos dicen que ella misma fue quien mató a su esposo. Hay rumores de que todavía está viva. Otros dicen que es una bruja que anda matando a los niños de las familias, pero lo que todos saben es que esta historia es 100% real. ¿No te dije que debías ser muy fuerte para soportar esta historia? Me levanté luego de una resaca con mucha jaqueca, después de unas pocas horas de una despedida de soltero que me habían hecho mis amigos. Faltaban 2 días para mi boda, decidí no ver a mi novia para mantener una cierta ansiedad, que era un estado mental ideal para mí, puesto que no podía verla a los ojos después de la barbaridad que había ocurrido. No recuerdo mucho de aquella noche de lujuria y alcohol, lo único que recuerdo es que había una mujer hermosa. Era una preciosa caderona de piel suave con la que dormí aquella noche. Me sentí un poco mal por haber dormido con aquella puta, su perfume estaba tan lejos de lo que podía sentir. Aquella delirante noche de pasión y perfume de alcohol, que me llevaron a extremos lujuriosos y que me hicieron ver como un marido infiel, ebrio, decadente y como la escoria de la sociedad moderna. Faltaba un día para la ansiada boda, no ansiada por mí sino por todos los demás. Los parientes mandaban sus regalos a casa, había muchos regalos apilados en el salón, pero entre ellos había un regalo muy curioso, envuelto con pocas ganas y con un material de textura parecida a la del cartón cuando está muy seco. El regalo era un radiante y filoso cuchillo, que tenía el nombre de mi novia en el filo. La tarjeta que llevaba el regalo estaba escrita con una letra casi inentendible, pero se podía leer perfectamente: hazlo de una vez. De repente, pasaron por mi cabeza varios pensamientos horribles, muy oscuros, donde parecía que yo estuviese viendo a mi mujer ser asesinada con ese mismo cuchillo de 1000 maneras distintas. Esa noche no pude dormir, me consumía el miedo y el pánico, sentía como si alguien o algo me manipulara de manera psicológica tan fuerte que tenía miedo de ir a la boda. De todos modos me fui a dormir. Todavía lo recuerdo, soñé cosas aterradoras con un fondo de color negro, y juro que hasta se podía oler un aroma pestilente, como el de un cadáver. Me temí por el bien de mi prometida, ya que no quería hacerle daño, y decidí no ir a la boda. El día de la ceremonia tan esperada por todos, me desperté temprano, me cepillé los dientes e hice todo lo que por lo general hago las mañanas. Me serví café y solo esperé. Esperé. Y esperé. Al día siguiente llamé a mi mujer para disculparme por no haber ido, pero el teléfono sonaba y nadie respondía. Traté otra vez, pero con el mismo resultado. Me despreocupé y seguí con mi rutina de todos los días. Eran las 7 de la tarde y salí a comprar comida para la noche, compré unos emparedados, soda, huevos, leche y el diario local. Llegué a mi casa a las 9:30, ya era de noche, me senté en la sala y agarré el diario, leyendo las noticias, vi un artículo que decía novia suicida. No podía creerlo, mi mujer se había suicidado porque no había ido a la ceremonia. El artículo explicaba que la razón de tal muerte había sido causada por la tristeza de dicha mujer. Cuando terminé de leer la noticia, me levanté de la silla y pude observar a una mujer vestida de novia con el mismo cuchillo que me habían regalado justo detrás de mí, haciendo un sonido espantoso y pronunciando mi nombre. Tal fue el susto que solté un grito involuntario y me golpeé la cabeza. Desperté en un hospital psiquiátrico con muchas heridas de rasguños en mi abdomen. A veces, la veo caminar cerca y la escucho llorar, diciendo: al fin estamos juntos, ahora no podrás faltar. He oído historias de muchos fantasmas rondando por las calles de Colombia, y muchos de ellos solo están aquí por asustar. Pero ten cuidado, porque a la mujer que dejes puede perseguirte por el resto de tu vida. Y si no, tan solo... Si estás leyendo esto, entonces he escapado y estas son noticias viejas, porque he estado en miles de noticieros, o significa que he muerto y has encontrado esto. Si es la última de las dos, vete de inmediato. ¿Has visto o encontrado alguna vez algo que tú crees que no deberías tener? Muchas personas te dirán que no, pero yo no soy una de esas personas. Recientemente tomé exploración urbana debido a mucha presión de mis amigos y, por un momento, era divertido. Así era, hasta que descubrimos el laboratorio 1508. Si estoy bien, eso significa que es solo uno de muchos laboratorios.
Tú ves, encontramos el laberinto mientras hacíamos un viaje de carretera desde Maine a California. Paramos en un montón de lugares para verlos. Esta parada en particular, fue en Hamilton, Ohio. El lugar que encontramos se llamaba Escuela Taylor. Todo lo que sé que parece abandonada y condenada desde afuera. Entramos a través de una puerta que llevaba al sótano. Lo primero que vimos fueron 3 fusibles quemados que tenían escrito sótano, primer piso y 2 piso. Bromé y empujé los 3 hacia arriba. El lugar actualmente tenía electricidad. Esto nos sorprendió a mí y a mis amigos Bill y Rick porque el edificio había sido obviamente cerrado por algún tiempo. Caminamos rectamente por las primeras escaleras y llegamos al primer piso. Los primeros 2 pisos no eran nada especial. Lo único destacable era el moho en el techo. Regresamos al sótano y empezamos a explorar el resto del lugar cuando encontramos el viejo gimnasio. Estaba lleno de cosas. Encontramos varios frascos de medicina, que me confundieron, pero solo lo ignoré. Más tarde llegaría a lamentar esto. Nos filtramos entre montañas de cosas, y nos dirigimos al centro de la habitación. Rick fue el primero en descubrir la ventanilla al medio del piso. La abrimos lentamente y bajamos las escaleras. Lo más extraño de este lugar fue que todas las paredes eran negras. Flechas blancas de neón y escrituras las adornaban. Continuamos caminando hasta que llegamos a un cruce de caminos donde el camino se dividía en 8 diferentes lugares. Perrera, Laboratorio 1508, Observatorio, Junta de Genes, Reanimación, Estudios de Mutación, Oficinas, Recursos Humanos y Eliminación de Residuos. Decidimos separarnos, lo que fue un gran error. Hice mi camino hasta el Laboratorio 1508. Rick se dirigió a la perrera y Bill fue a Recursos Humanos. El pasillo por donde iba era muy largo. Tomó unos buenos 10 minutos para llegar a mi destino. Entré al Laboratorio 1508 y vi lo último que me esperaba. Me vi a mí mismo parado al medio de la sala. Pero, no era yo. Se veía mal. No podría adivinar qué estaba mal de este otro yo, este doppelganger. Simplemente se veía raro en mis ojos. La siguiente cosa que supe, el doppelganger se abalanzó ante mí. Apenas me moví para salir de ahí mientras trataba de agarrar mi garganta. Huí de allí lo más rápido que pude. Ahora me estoy escondiendo en las oficinas. Trataré de escapar de este lugar. No tengo idea de lo que le habrán pasado a Bill y a Rick. Creo que pueden estar probablemente muertos. Encontré un documento en mi camino. Es algo sobre combinar humanos con diferentes animales. Pondré la parte que creo que pertenece a esta situación en mi cuaderno. Este cuaderno fue encontrado dentro de una escuela que un amigo y yo recientemente exploramos. De hecho, estaba justo al lado de la puerta del sótano. Pensamos que parecía espeluznante, entonces lo subimos aquí. Lo único que podemos confirmar es que la escuela todavía corre energía. Nos asustamos mucho después de leer las 2 primeras frases como para explorar más la escuela. Cualquiera que sea dueño de este edificio probablemente dejó esto aquí para asustar a los niños, viendo que no encontramos ningún cuerpo. Además tampoco encontramos ningún documento, lo que nos hace creer que la historia es falsa. De todos modos, puedes ir a la escuela tú mismo para ver si es verdad. Me encontraba solo en casa por el fin de semana, trabajando, mientras que mi familia había salido de vacaciones. Eran cerca de las 2 de la madrugada y me desvelaba viendo una película de terror en la oscuridad de mi sótano. Tenía la intención de realmente asustarme y ver qué tanto miedo podía resistir, aunque sabiendo que estaba seguro en mi hogar. Fue entonces cuando escuché el ruido de pisadas en el piso de arriba. Esta era una molestia frecuente cuando mi familia estaba en casa. Cada vez que pasaban por el pasillo principal, y a un lado de la puerta del sótano, escuchaba sus pisadas. En esta ocasión el miedo me abordó al instante que percibí el sonido. Mi reflejo fue apagar inmediatamente el televisor. Quienquiera que fuese, no habría alcanzado a ver ninguna luz. Escuché la perilla de la puerta del sótano girar y la puerta abrirse en lo que permanecía inmóvil en oscuridad absoluta.
Me moví muy lentamente para no emitir ningún sonido, y me posicioné detrás de nuestro gran televisor. Mientras me acercaba a él, centímetro a centímetro, noté horrorizado que su pantalla negra conservaba un débil brillo. Escuché pisadas bajando por las alfombradas pero ruidosas escaleras. Me congelé en mi escondite, escuchando. Por varios largos minutos, no oí nada. ¿Pudo el intruso ver el brillo del televisor, o este se había desvanecido a tiempo? ¿Se encontraba de pie en la más pura oscuridad intentando escucharme? Me pareció quedarme ahí en completo silencio por un interminable período de tiempo. Mi pánico comenzó a desvanecerse, y ya podía pensar con mayor claridad. ¿Realmente había escuchado un intruso? El sótano estaba tan increíblemente callado que el silencio en sí comenzaba a herir mis oídos. De haber un intruso, aún permanecía en el sótano, puesto que las escaleras crujen, la perilla rechina y no fue capaz de evitar el ruido de sus pisadas en ningún momento antes de llegar aquí. Empecé a contar en mi cabeza, tratando de pasar el tiempo, mientras baba caía de mi boca sobre la alfombra. No me arriesgaría a delatar mi presencia tragando. Conté hasta 60 segundos, 2 veces, 3 30 veces 60. Para entonces mi miedo se había ido y estaba más confundido que otra cosa. Estimé que había pasado por más de 2 horas en la oscuridad, y aún no escuchaba nada. De haber un intruso, nada de esto tenía sentido. Finalmente, decidí que tenía que moverme. Si no hacía nada, el sol saldría eventualmente y brillaría a través de las pequeñas ventanas del sótano y, peor aún, comenzaba a oler algo horrible y empalagoso. Lentamente, siempre muy lentamente, gateé hacia las escaleras apoyándome en la pared. Si alguien estaba parado en la oscuridad, debería ser capaz de rodearlo y luego huir a través de las escaleras. Mientras tanto, el hedor se hacía más fuerte. Justo cuando me acercaba a las escaleras, hubo un gran estrépito, como de algo cayendo o colapsando sobre el suelo. Fue en ese momento que me precipité hacia las escaleras, corriendo hacia la puerta abierta del sótano y mi completamente abierta puerta principal. Ahora seguro de que alguien estaba en mi casa, llamé a la policía con mi teléfono celular, y observé mi hogar desde la distancia. La policía llegó. Revisaron el interior de la casa y luego volvieron para interrogarme con un semblante severo. Habían encontrado un cuerpo en la casa, mi anciano vecino, quien pareció haber muerto de un ataque al corazón. Sus sospechas eran que yo tuve que haber dejado la puerta principal sin seguro, y él debió de recorrer mi casa mientras moría, buscando ayuda. Al principio me sentí pésimo, creyendo que me había escondido en la oscuridad de un pobre viejo que literalmente moría a metros de distancia. Luego se me ocurrió, ¿qué diablos había sido ese fuerte ruido de algo cayendo, eso último que me hizo correr despavorido hacia las escaleras y fuera de la casa? Le pregunté a la policía y me lo confirmaron. La puerta trasera de mi casa había sido forzada, y junto a ella encontraron las huellas lodosas de pies descalzos. De alguna forma, por alguna razón que nunca conoceré, había alguien más en el sótano con nosotros, silencioso, esperando, y escuchando en la oscuridad sobre el cadáver fresco del anciano.